Hola, en este video tutorial vamos a hacer un breve resumen del tema 7, que si recuerdas trata de la crisis de la Baja Edad Media. Recuerda en primer lugar que hablamos de Alta Edad Media para hablar del inicio de la Edad Media, es decir, después de la caída de Roma, y hablamos de Baja Edad Media para hablar del momento final de este periodo, antes por tanto de la Edad Moderna. La Edad Moderna, hemos dicho, para algunos historiadores empieza en 1453 con la caída de Constantinopla y para otros empieza en 1492 con el descubrimiento de América. ¿Por qué con el descubrimiento de América? Porque esto significa, el descubrimiento de América, la llegada por vía de España, de Castilla, que es quien realmente va a traer estos recursos y quien protagoniza el descubrimiento de América, de metal. Y este metal, fundamentalmente plata y solo en un segundo lugar oro, recuerda que hemos hablado de países como Argentina, AG en física es el símbolo de la plata, de ahí Argentina. Bueno, pues decía que de la mano de Castilla llega este metal, esta ingente cantidad de plata, que permite la creación de moneda. Y esta moneda va a reactivar el comercio incluso internacional. Con lo cual, algunas de las características de la Edad Media, que es el predominio de los señores feudales y en segundo lugar que prevalece un tipo de vida más localista, es decir, no hay comercio a grandes distancias, esto, como decía, va a cambiar con el descubrimiento de América, además de la llegada de otros productos muy importantes, como van a ser la patata, el maíz, el cacao, etcétera. Y hablando ya también de los señores, para explicar qué es lo que cambia en la Edad Moderna, en el caso de España, aunque esto lo vamos a ver en el tema 10, en el caso de España están los reyes católicos. Los reyes católicos, lógicamente, y esto era un motivo de los descubrimientos de América, tienen un gran poder económico gracias a lo que viene de fuera. No solo los reyes católicos, sino los que les suceden. Por ejemplo, Carlos I, Felipe II, etc. Los reyes que vengan después, vamos a decirlo así. Entonces, gracias a esta riqueza, pero también gracias a las medidas que toman, poco a poco van a ir controlando a los señores feudales. Por eso ya podemos hablar de un nuevo periodo, la Edad Moderna, un periodo con señas de identidad, con características propias. Bueno, pues después de hecha esta introducción, voy a centrarme ahora ya sí en la Baja Edad Media, aunque en lo fundamental hemos dedicado 2 clases a hablar de una de las cosas más importantes, como es la peste negra. Bueno, entonces, a finales del siglo XIV, la palabra clave es hay una crisis que tiene 3 componentes. Uno, las guerras. Hay una guerra muy prolongada en el tiempo. Eso no quiere decir que se luchase todos los días y a todas las horas, ¿eh? Era como una guerra que no se acababa de resolver, que se llamó la Guerra de los 100 años, en la que en lo fundamental se enfrentaron Francia e Inglaterra, pero todos los demás países europeos también participan de una forma o de otra en esta guerra, apoyando a uno, a otro, o simplemente en todos los demás países europeos hay luchas entre señores feudales entre sí por ver quiénes dominan el territorio o entre señores feudales y el rey. En parte por lo que vamos a comentar a continuación, hay menos gente, hay una gran mortalidad a partir de la peste negra y entonces los señores feudales, para seguir teniendo la misma riqueza, lo que quieren es derrotar a otros señores feudales para tener vasallos. La tierra en la Edad Media, donde se tiene muy baja productividad, a pesar de todos los cambios que hemos visto, de la rotación trienal, la introducción del caballo con la collera, con la herradura, etc. A pesar de todo,
la tierra en la Edad Media sin personas no es una riqueza, porque se necesita mucha fuerza humana para trabajarla. Por tanto, a partir de que decrece, como ahora diré, de forma espectacular la población, los señores feudales necesitan conquistar más terrenos para tener más vasallos que trabajen para ellos. Esto provoca guerras entre, por un lado, campesinos y señores feudales, campesinos a los que les piden más impuestos porque el señor feudal tiene menos personas a las que cobrar, o entre señores feudales y reyes. Así que guerras. De la peste, pues ya hemos visto. Sí que me gustaría hacer una breve alusión al documental que hemos visto en dos de las clases, y es que si te das cuenta, hacia el final del documental decía que las pocas cosas buenas que trae la peste negra o la peste bubónica, bubónica por esos bultos que se provocaban sobre todo en los ganglios entre los infectados, a un bulto se le llama también un bubón, bueno, pues la peste negra o peste bubónica trae algunas cosas buenas, y es que la gente se da cuenta de que no necesita a la Iglesia, que la Iglesia, a pesar de que hasta entonces era vista como el órgano más importante, más poderoso, que todos dependíamos de ella para la salvación, ante la peste negra no es capaz de aportar ninguna solución. Entonces, poco a poco la gente se va independizando de la Iglesia, va teniendo un pensamiento más racionalista, más, en cierto sentido, personal, no necesita que alguien le predique y le diga cómo son las cosas, uno es capaz de entender la realidad, incluso de rezar sin necesidad de la Iglesia, y esto conduce al humanismo y al renacimiento. Lo conduce al humanismo y al renacimiento. Bueno, habíamos visto, por matizar también alguna cosa, que en realidad en los primeros sitios en Europa comienza a finales de 1347. Pero bueno, cuando ya es una verdadera epidemia es entre 1348 y 1352. No es que la peste, el bacilo de la peste, se extinga del todo, sino que poco a poco la gente va desarrollando resistencia, sobre todo los que sobreviven. Bueno, pues vamos a ver entonces las consecuencias. La primera, dramática, la población se reduce casi a la mitad, pero esta cifra es un poco desigual porque en algunos sitios se pierde la mitad o más de la población. En algunas zonas de Italia, donde empieza la peste, les pilla tan de golpe y sin tomar medidas para evitar contagios que muere más de la mitad de la población. Todo esto hablando a lo largo del siglo. Vamos a hablar un poco más de la península ibérica. Bueno, pues Castilla, Cataluña y Mallorca perdieron cifras un poco distintas. En general, pierde más población las zonas que están más próximas a la costa, porque la peste se va a transmitir fundamentalmente con los barcos que comercian de un sitio a otro y, como ya dijimos, en muchas ocasiones por medio de las ratas que tienen una pulga que es realmente la que acaba transmitiendo el contagio de esa bacteria. Es una infección bacteriana. La pandemia que tenemos en la actualidad es un virus, no es una bacteria. Y claro, hay menos gente, pues todo lo demás viene en cascada. La economía decrece porque la peste afecta más donde hay mucha población concentrada, es decir, en la ciudad, y por tanto, la ciudad, que es donde están los artesanos, pues va a haber menos productos. En el campo hay mucha mortalidad y por tanto menos campesinos, se producen menos alimentos y esto genera hambre. Si recuerdas, habíamos hablado de tres factores aquí: guerras, peste y hambre. El hambre es la consecuencia de las guerras y de la peste. La sociedad, pues claro, menos personas y muy amenazadas porque hay menos alimentos, esto hace que estallen conflictos, tanto en el campo como en la ciudad. El arte, pues se dejan de hacer esas grandes catedrales góticas, enormemente costosas, y en cuanto a la plástica, cuando se trata de representar
cuadros se hace con temas macabros. Por ejemplo, un tema macabro muy típico es un obispo con una casulla. La casulla es el traje que llevan los obispos, que suele ser con hilos de oro, de plata, piedras preciosas. Bueno, pues un obispo con una casulla de estas muy lujosas, pero ha muerto y realmente lo que queda de él es gusanos, putrefacción y esqueleto. Es como decir, ni todo el poder ni todo el lujo te salvan de la muerte. La muerte a todos nos iguala, es lo que viene a decir. Da igual que seas rico, que seas pobre, nada te salva de la muerte. A eso se refiere con temas macabros, o por ejemplo, una danza de esqueletos, etcétera. Bueno, pues esto vale para finales del siglo XIV o para la segunda mitad del siglo XIV. En cambio, en el siglo XV, poco a poco empezó la salida de la crisis. Los reyes, ya lo he explicado, cada vez se hacen más importantes respecto a los señores feudales y la población vuelve otra vez a crecer, se recuperan las ciudades, la artesanía, el comercio, nuevas rutas comerciales de las que ya hemos hablado hasta la saciedad hacia la India y hacia China, vuelve otra vez la paz social, deja de haber esos enfrentamientos entre señores feudales o campesinos contra señores feudales y un cambio de mentalidad hacia un mayor humanismo, hacia una mayor confianza en la razón, menos tradicionalismo, una religión un poco más racionalista, sin tanta superstición. Bueno, entonces otra parte de este tema, de la que no vamos a hablar mucho, es qué pasa en los reinos cristianos. Simplemente para recordar esto, que en la península ibérica existen Portugal, Castilla, Aragón y otro reino distinto, Navarra. Cada uno tiene sus reyes, etc. En cada uno de ellos se reproduce lo que ya hemos dicho. Bueno, por supuesto están también los musulmanes en Al-Ándalus. Digo que cada uno de estos reinos tiene sus propios enfrentamientos internos, como ya hemos dicho, pasa en términos generales. Y bueno, el libro nos lo señala, Aragón empieza a expandirse, a conquistar territorios en el sur de Italia, en partes de la actual Grecia, etc. Empieza a expandirse por el Mediterráneo. Realmente, el descubrimiento de América va a corresponder al reino de Castilla. Los aragoneses no pueden ir a América ni siquiera como pasajeros o ni siquiera como trabajadores. El descubrimiento de América es de Castilla. Es cierto que los reyes católicos unen Castilla, que era el reino de Isabel, y Aragón, pero para muchas cosas seguía habiendo diferencias, seguía habiendo cortes distintas, es decir, no hay las cortes de España, no hay cortes de Castilla o cortes de Aragón, o leyes distintas. Y un ejemplo es esto, que a Castilla solo puedes ir, perdón, a Castilla, a América solo puedes ir si eres de Castilla, si eres un habitante de Castilla. Bueno, esto está ya más que tratado, pero recordamos esto. En la colonia que los genoveses, los italianos, habían formado en Kafka para comerciar, los mongoles arrojaron cadáveres que sabían que estaban infectados. Entonces se contagiaron estos genoveses que cuando vuelven con sus barcos a Italia provocan el contagio de esta enfermedad. Bubones, ya hemos explicado lo que son, manchas de color negro, etc. Y hemos visto que utilizaban en el vídeo, me parece que en la primera parte, utilizaban sanguijuelas para hacer sangrías, es decir, para chupar la sangre, o simplemente abrían los bultos, con lo cual, si el bulto está infectado, lo que provocaban era que esa infección se extendiese todavía más. Y estos son, que también lo preguntaba en el primer vídeo, los flagelantes, personas que van dándose golpes, perdón, latigazos en la espalda, flagelo quiere decir látigo, porque pensaban que la peste era un castigo divino y entonces la forma de agradar a Dios era hacer penitencia de esta manera tan salvaje. Lógicamente no servía para nada.
Bueno, y un poquito de concreción en cuanto a lo que hemos dicho ya, Navarra, Portugal, Aragón, etcétera. Desde la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, las Navas de Tolosa estarían más o menos por aquí, en la provincia de Jaén, en Santa Elena, la conquista avanzó muy rápido y únicamente los musulmanes se quedaron aquí, en el Reino de Granada. Eh, ¿Por qué resistieron tanto tiempo? Pues por dos cosas. Lo primero, voy a borrar, porque aquí hay una gran muralla defensiva, que es la montaña de Sierra Nevada, y además de tener esta defensa natural, además de eso, la Vega de Granada es una zona muy rica, es una zona, bueno, aquí vemos una imagen, regadío, seda, es una zona muy próspera, entonces les permite tener recursos propios para sobrevivir al intento de conquista de los cristianos. Y por eso mismo van a aguantar hasta 1492. Además de, mira, aquí nos lo habla, ¿no? De Sierra Nevada como muralla natural y además, pues como tienen salida al Mediterráneo, pueden comerciar. Pero es que además, en muchas ocasiones, convencen a los reyes cristianos de pagar tributos o parias para que les dejen seguir tranquilos. Entonces, claro, a veces los reyes cristianos tienen que pensar de esta manera: ¿qué es más rentable? ¿Que me den impuestos y yo no tengo que hacer nada, o tener que meterme en una guerra que va a tener unos gastos brutales para poder ganarles sin saber muy bien qué riquezas voy a tener luego? Porque claro, si arraso con todo el reino de Granada, va a quedar muy poquito de lo que sacar botín. Bueno, pues este es el cálculo que hace que hasta 1492, justo cuando ya Colón está proponiendo a la reina que financie su expedición para Granada, resista este reino. Esto no quiere decir que se trate de una vida idílica, pacífica. Dentro, muchos de las familias más poderosas están permanentemente disputándose el poder. A este reino de Granada se le llama también nazarí, porque nazarí es la familia de, de quienes gobiernan aquí. Bueno, pues eso, conflictos políticos, pero en cambio se extiende el regadío, minas, artesanía, la seda, es muy importante, y comercian con África y también comercian con algunos puntos de Europa. Bueno, vamos a hablar entonces de algunas tensiones, ya casi para terminar, ya muy poquito más nos queda. En la Baja Edad Media intentan los reyes eh, anular a los señores feudales. Para ello crean, por ejemplo, tribunales o audiencias hechos en nombre del rey, en donde podían atender una reclamación, por ejemplo, de un campesino contra un señor feudal que estaba abusando de sus derechos, que estaba cobrando demasiados impuestos. Entonces empiezan a implantar una justicia para todos. Luego también los reyes cada vez son más capaces de cobrar impuestos, y claro, estos impuestos les sirven para crear un ejército más poderoso, etcétera. De esta parte de los conflictos en Castilla, bueno, pues no vamos a hablar mucho. Eh, Nada, prácticamente no vamos a decir nada. Conflictos en Castilla, en Aragón y en Navarra. Y lo último, ya he hablado de que Aragón se va a expandir por el Mediterráneo. Conquista algunos ducados, como es el caso de Atenas, Neopatria, es decir, en Grecia, y algunos de Italia, como Cerdeña, partes del sur de Italia, y Alfonso V fundó un reino en Nápoles. El caso de Castilla, pues lo primero, conquista algunos puntos todavía en poder de los musulmanes, como es Tarifa, Algeciras, Gibraltar, y poco a poco se inicia la conquista de las Islas Canarias. La primera de todas Lanzarote, pero luego ya Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, etc.
Vale, con esto ya habríamos visto lo fundamental de este tema 7.